Hola, ¿qué tal? Hoy en una este, mañana fría en la Ciudad de México les quiero compartir un libro o lectura de un libro, parte de la lectura de un libro que me parece esencial y muy importante para quizás la historia regional o simplemente por la historia de la literatura en Sinaloa, de un autor que pues no sé en Sinaloa, ¿no? En el resto del país es poco conocido y por tanto pues está en el olvido. Este, a mí me parece un autor excepcional al que debemos recurrir y leer. Y bueno, pues es un placer para mí recordar a mi amigo Damaso Murúa en este libro que con mucho cuidado voy a abrir. Miren nada más la ilustración. Esta ilustración en color me parece como casi todas las del Willow Mentiras, que también es de Rogelio Naranjo, pero ahora mismo lo compruebo porque este bueno, no viene crédito de ilustración, pero es similar a algunas que aparecieron después y que bueno, pues fíjense bien, es de las pocas, haciendo una referencia para los que conocen ya Damaso y para los que no, bueno, pues se los digo, es quizás la única o de las poquísimas publicaciones de Damaso, yo creo que hizo alrededor de 30, en las que aparece su apellido completo o este Beltrán. Normalmente Damaso firmó sus libros como Damaso Murúa y aquí aparece Beltrán y bueno, es un libro publicado en impresiones, en publicaciones mexicanas SCL en Avenida Insurgentes 123 en México DF en el 64. Eso es importante, el año. Este, es la edición, no, la portada la hizo Felipe Dávalos, así que me retracto de la ilustración, aunque bueno, la portada la hizo Felipe Dávalos y posteriormente las ilustraciones de los libros de sobre todo el Willow Mentiras la hizo este Naranjo, pero bueno, aquí acabo de leer el dato, Felipe Dávalos. Es una revisita a un autor que durante muchos años siempre admiré y sigo admirando. Y voy a compartirles, este, pues creo estar seguro, esto sí lo afirmo. Este es el primer libro de Damaso Murúa publicado. Damaso Murúa, un autor sinaloense nacido en Escuinapa. Este, ha pasado quizás a la historia de la literatura mexicana por el Güiro Mentiras. Sin embargo, debe ser mejor leído, más leído. Pero bueno, en fin, me gustaría hablar mucho de Damaso, pero ahora me voy a conformar nada más con leer porque quizás muchos no lo conocen y valdría la pena. Aquí en las solapas, también uno de los pocos textos críticos que se escribieron sobre Damaso, posteriormente realmente algunos especialistas en cuento han escrito sobre él, pero realmente no se ha escrito mucho o todo lo que podría escribirse acerca de él. Y en las solapas hay un texto de presentación que eso es lo que funciona, de Antonio Rodríguez. Y voy a leerlo para que conozcan un poco quién es Damaso Murúa en este primer libro publicado que se llama 12 relatos escuinapenses y que es el germen, por supuesto, de lo que después se llamó el Güiro Mentiras. Dice así: para el escritor novel el tema suele ser lo principal, cuando no, lo definitivo. Un buen suceso, una magnífica historia, una anécdota poco común le bastan para tejer la trama de un cuento, de un relato o de una novela. Sin descuidar el tema, que en la literatura es espina dorsal de todo cuerpo, el escritor experimentado se sobrepone a él para crear algo que es o debe ser la expresión de su voluntad creadora, de sus concepciones sobre la vida y de su deseo de influir en la sociedad. El tema queda así como el pretexto
o punto de partida para que el literato vaya más allá de voz repetidora y se convierta realmente en artista. Dámaso Murúa Beltrán comienza su tarea de escritor, como humildemente lo confiesa en la advertencia, con el propósito modesto de plasmar recuerdos y de coadyuvar al mejor conocimiento del mexicano. En varios de los relatos que forman su actual libro, se contenta con representar el desinteresado papel del relator. Le emociona tanto la gracia de sus personajes y la vivacidad de su lenguaje, que le parece suficiente trasladarlos al papel como ellos son en la realidad, buenos, optimistas, ingeniosos, impregnados de amor a la vida. Mas poco a poco, casi al desgaire, como si quisiera decirnos que no se proponía tal cosa, el autor se eleva por encima de los propios personajes, de sus ingenuas picardías, de sus sueños y hasta de sus humanas vulgaridades, para entrelazar los hilos de una prosa unida, recia y fluida, con ambiciones más altas. Al desprenderse del lenguaje que sus personajes emplean en la vida real y al elevarse por encima de las anécdotas reales, muchas de ellas chuscas, alcanza Dámaso Murúa Beltrán un nivel de creación propia, digno de respeto. En esos momentos pone de manifiesto una capacidad de escritor a quien está reservada una tarea más elevada que la que él a sí mismo se propone. El monólogo La verdad no paga pero sí pega y el cuento Andrés Hidalgo revelan que Dámaso Murúa Beltrán tiene una voz propia, bien impostada, con amplios recursos, lista para decir, con acento personal, no solo lo que los personajes de la vida real piensan y dicen, sino lo que él mismo, como creador y como intérprete del hombre, piensa y se siente en la necesidad de decir. Estas dos vívidas y recias páginas de su libro, y nos concentramos en ellas por creer que son las más logradas, nos revelan a un escritor con amplias posibilidades e imprescindibles obligaciones. Antonio Rodríguez. Bien, pues ya lo anuncia él y lo creemos así, que tenemos delante a un gran escritor. Estas breves líneas sobre Dámaso se pueden aplicar a casi toda su obra. Son, a pesar de que eran sus primeros cuentos, Dámaso no cambió mucho el espíritu de su creación y siguen siendo, en mi opinión, unas líneas esenciales para entender la obra de Dámaso Murúa. Ya que él lo anunció, dice que quizás para él los dos relatos más logrados son ese de la verdad no paga, pero sí pega, y Andrés Hidalgo, ficción, sean quizás los más logrados porque efectivamente revelan una escritora en ciernes. Sin embargo, lo demás que voy a anunciar, los otros dos, son 12, voy a leer el título de los otros 10, nada más para aquellos interesados en la bibliografía de Dámaso Murúa, lo que incluye aquí. Y como dije, es el germen de lo que viene después. Está la advertencia, luego dice aquí despacha Takichi, saludo local, el come con Duay, mi inolvidable chato Tracateras, mi vida es un pozo y ya está aquí el Huilo Mentiras. Luego sigue el robo del siglo, el estatuero y el pistolero, Soterillo fue al cine, un kilo de oro, la verdad no paga pero sí pega, su rapa right y cierra con Andrés Hidalgo. Varios de los 12 cuentos de este libro inaugural de la obra prosística de Dámaso aparecerán posteriormente pues vamos a llamarla así, en la compilación que fue armando Dámaso de El Huilo Mentiras, que yo recuerdo que una que se llama El Huilo Mentiras incluye 30, luego incluye 40 y posteriormente se fue, si no estoy equivocado, hasta 50 relatos en El Huilo Mentiras. Pero aquí ya está el germen de la obra. Un libro que salió en su primera edición, 2000 ejemplares, habrá 2000, es inconseguible, yo realmente me costó muchísimo encontrarlo, años de búsqueda, debo decirlo. Sin embargo, aquí casi deshaciéndose, con mucho cuidado hay que tocarlo, lo tengo y voy a compartirles más adelante también algunos otros relatos de este gran escritor llamado Dámaso Murúa de Sinaloa, Escuinapa. Bueno,
Hasta pronto. Gracias por leer y por sumarse a esta campaña de fomento del hábito de la lectura en el Ajolote Ilustrado, y ojalá que les agrade y se suscriban. Hasta pronto.